Hola, hola, bienvenidos a los Cerotes Podcast. Yo soy Andrea Y yo soy Jorge, y estamos en la semana de la celebración del Día del Padre. de mí. De ti. Bueno, de todos. De todos los, bueno, no Sí. de todos, pero sí. Y por eso decidimos que para iniciar este podcast yo tenía preguntas ahí guardadillas hace mucho tiempo que quería hacérselas a Jorge. Entonces, creo que es la mejor manera de empezar esto y esperemos que les guste mucho. Sí, yo voy a contarles un poquito de mi historia. Soy el papá adoptivo de una niña que conocí, cuando te conocí, ella tenía 4 añitos, ya tiene 12, tengo bastante experiencia ya. Y por elección de un niño que pedimos hace 5 años. Obviamente no sabemos que era niño. 6, que eso es otra historia. 5 y medio. Sí, y comencemos. Preguntitas. Okay. La primera pregunta es, ¿qué se siente o qué sentiste darle amor a una niña que biológicamente pues no es tuya, pero decidiste darle amor? ¿Qué se siente tener eso con alguien que no es de tu sangre? Pues vieras que al principio, obviamente como todo, y tiene uno muchos ojos encima, ¿verdad? Pero desde mi punto de vista, desde mi experiencia y lo que yo pasé, todo desde el principio se dio muy natural. Fue bastante sencillo en realidad. Yo siempre te dije que primero me enamoré de ella, porque sí, o sea, para mí fue muy fácil empezar a quererla, pero si lo vemos desde otro lado, el motivo, digamos, de la adopción, pues, bueno, si bien es cierto, no es mía como tal, sé que dentro de ella, como también dentro de mí, nos amamos mucho mutuamente. Siento que desde el tema adoptivo, son niños que se aprenden a querer ni más ni menos, obviamente, que un niño biológico, pero sí sientes desde el principio una responsabilidad diferente porque ya es una vida existente. Me imagino que habrán casos en los que tal vez una tortita se sienta así parecido, porque ya es algo, o sea, yo siento que tenés chance de escoger y ese chance de alguna manera te da más responsabilidad sobre esa vida. Porque también está el tema de que, bueno, yo la conocí con 4 años. Y fue tu elección. Sí, exactamente. Hay quienes las conocen más bebés o más grandes. Entonces, ese tiempito en el que no estuviste, y básicamente ellos formaron una personalidad, muchas cosas que vos vas a tener que aprender a querer o a cambiar de alguna manera desde el amor y obviamente la responsabilidad que es eso. Yo siento que, no sé, no me ha pasado, no es mi posición, pero yo siento que cuando uno adopta, ese niño es igual de amado o más amado porque estás eligiendo. Exactamente. Y en este caso usted eligió. Tu elección. Sí, y en ese caso tú elegiste no ser solo ese padrastro. Exactamente. Elegiste ser un papá. Yo no quise nunca tirarme los toros de largo ni así, porque no, nunca fue mi Ni tampoco. intención. Ajá. Y además, como ya dije, me enamoré de esa pequeña niña. Ay, la traviesita que era. Yéndonos un poco por el lado de Alessandro, de nuestro segundo hijo, ¿cómo supiste que ya era tiempo de que fuéramos papás? Porque Alessandro, para que sepan, fue una elección, o sea, nosotros decidimos tener a bebé. Entonces, ¿cómo supiste que ya era tu tiempo? O sea, usted, no juntos, sino su espacio, exacto. Sí, y pues para ambos, obviamente, pero creo que es muy difícil saber, pero sí tengo conciencia de que yo quería 2 cosas en la vida. Ser papá de un varón. Siempre me dijiste. Y sí, ser papá de un varón que se pareciera a mí. Fotitos ahí. Es demasiado igual. Y adoptar. Yo siempre quise adoptar. No me imaginaba cómo, no, pero siempre quise adoptar. Me acuerdo que una vez hablamos de eso y tú me dijiste que siempre habías querido adoptar y yo te decía, pero la mamá, y no había una mamá. No, pues no. Me acuerdo que una vez me dijiste, no, es que yo me veo con mi hijo, con mi hijo criándolo. Sí, de hecho, ni siquiera por el tema de adopción, sino por el biológico, yo nunca me imaginé eso. Y hablando de Creo que eso, tienes una pregunta de eso. Sí, más adelante. ¿tenías un límite de edad? Que tú dijeras, ¿hasta aquí o después de acá pues o antes de acá? No,
así como que, así tan tajante, pero sí sabía que no quería llegar a los 30 con un bebé, digamos, chineando. O sea, quería que tuvieran toda mi energía, todo el tiempo posible de mí. Quería que tuvieran un papá joven, digamos. Somos unos chiquitos de 30 y 15. Pero sí me acuerdo que sí llegamos a hablar de eso, ¿te acuerdas? Sí. Que habíamos dicho que si a X edad, que no, sí, ya no iba a pasar. No lo íbamos a tener. Y creo que en eso estábamos muy en acuerdo. Sí, gracias a Dios. Nos ponemos de acuerdo en muchas cosas y eso fue una porque si no hubiera sido un poco difícil. Un poco difícil y es un tema de las parejas, ¿verdad? Que a veces unos quieren ser ya porque, y la otra digamos, persona te dice, no, yo no ahorita quiero. que hablamos de eso, sí me doy cuenta que yo tenía muy claro ciertas cosas de mi vida. No con quién o qué o cómo iba a pasar, pero sí tenía ciertas cosas claras de lo que yo quería en mi vida y En eso ese era bueno y sentido. gracias a Dios por dicho. Se te cumplieron. ¿Qué se siente saber que hay dos criaturas que dependen de ti? En todos los sentidos. No hablamos solo de la parte económica, hablamos de que dependen de ti en todos los sentidos. Pues sí, es una excelente pregunta porque tanto emocional como físicamente que alguien dependa de ti, o sea, que te vuelvas proveedor de esa criatura o de esas criaturas, por un lado se siente muy bonito saber que puedes mejorar la raza, pero por otro, es en la medida de lo posible tienes que ser siempre la mejor versión de ti. Entonces creo yo que sí es un poco complicado porque ya no es, obviamente ya no eres solo tú, ya tienes una responsabilidad enorme con el tema de la crianza. Obviamente las preocupaciones le van a mil porque nunca está uno en paz. Obviamente uno piensa y piensa y piensa y piensa todo el tiempo en qué hacer, qué mejorar, qué le falta, qué no le falta, qué estás haciendo mal. Porque te lo has cuestionado muchísimas veces, estoy segura. Yo me lo he cuestionado muchas veces. Muchísimas, claro. Y siento papá primerizo, digámoslo así, porque, por ejemplo, como hablamos ahorita, yo conocí a Maite cuando tenía 4 años, entonces hubo una etapa... Ya lleva como un encaminadito. Exactamente, hubo una etapa que yo me salté, digámoslo así, pero de ahora con Alessandro, tener que autoanalizarme. Eso está muy bueno. Sí, o sea, tener que autoanalizarte para saber qué es lo mejor para esa criatura en todos los campos que se les ocurra es difícil. Es muy complicado porque si uno, yo he aprendido que si uno trata de buscar la perfección como papá, se va a frustrar porque no existe. O sea, no existe un papá perfecto. Y si a usted alguien le dice, yo soy perfecto de papá, es mentira. Sí, no existe, no hay forma de, pero eso que dijiste y me gustó mucho de autoanalizarse es lo que hace que uno trate de ser lo mejor para ellos. Sí, porque digamos, si esto es como una frase de camisa, o sea, tenés que criarlos y tenés esa responsabilidad de tenés que básicamente ir cambiando tu vida, tomando como ejemplo tu propia vida. Entonces, sí es un poquito ahí, complicado, preocupante y todo, pero si se hace desde el amor y con ese amor, mucha responsabilidad, creo que se sabe, se lleva. Sí, es cierto. ¿Te era importante escoger una mujer para ser papá? ¿O era como de los hombres que yo escucho hombres que es como, dice, pasa, pasa? No, pues no, porque como te estaba comentando ahorita, yo siempre tuve ciertas cosas planificadas de mi vida. O sea, siempre supe que quería. O sea, si se daba, sí, pues bien. Pero, pues, tal vez tontamente, nunca pensé en una mujer ideal para cumplir eso. Yo, es lo que hablamos ahora, yo no me veía con nadie. Bueno, Shakira era mi primera opción. Obviamente. Claramente, Obviamente. La de muchos me entienden. Vamos a Shakira. Ajá. Pero como ya con ella yo vi ya después que no. Que no era posible, tal vez. No, ya como después de los 15 ya yo dije, no, voy a tener que tomar otro camino. Pero nunca idealicé a nadie. Nunca idealicé a nadie. Supe cuando te conocí, que eras una super opción como nos conocimos al principio, el trato que tenías con Maite, lo que la cuidabas, lo que el amor que se te desbordaba por ella, y yo dije, O sea, ahí lo sentiste que tal vez. Sí, estamos empezando, claramente. No que tal vez, porque yo sabía que tenía que en ese momento me di cuenta que quería tener 14 hijos con usted.
pero, No, 14 no. pero, básicamente era eso, o sea, yo nunca idealicé a nadie, solo me imaginaba mis planes, seguro por inseminación artificial ahí, que algo pasara en la medicina y poder ir a pedir un bebé ahí al hospital. Quiero uno. No, no, sí, quiero, dame dos, pero no como tal, digamos. Pero lo consideraste conmigo. Sí, fuiste esa opción no considera. Eso me... No sé si sonó muy mal o muy bien, pero Honestamente no lo sé. La sí. cagaste, porque ibas también cuando dijiste que yo había sido tu primera opción, debiste dejarlo ahí. No, pero o sea, es que fuiste la opción no considerada. O sea, nunca consideré una opción porque No, para ya mí no está. había nadie ideal en el mundo. Y apareciste tú, Hasta mi que bella me dama. yo sí. Ok. Tengo dos preguntas fraccionadas. Ok. La primera es, ¿qué entiendes ahora que tus papás hicieron por ti cuando eras más joven o adolescente? O sea, que usted diga, ese señor tenía razón, o sea, tenía razón. Pues, ¿Qué hizo mi suegro? Que tú dices, no, pues no tan así, pero ahora siendo papá, siendo esposo, siendo adulto, eh, entiendo o sea, ahora entiendo muchas cosas, pero siempre voy a estar muy agradecido y feliz por tener a los papás que me trajeron al mundo y a su manera y con sus herramientas heredadas, a su vez por sus padres, creo que me prepararon para la vida de la mejor manera en la que pudieron. La verdad es que cada día veo y valoro más el esfuerzo que ellos hacían y básicamente día con día para sacarnos adelante. O sea, mi mamá por un lado la vio muy dura porque ella tuvo 6 hijos. sí. Tuvo 3 matrimonios, 6 hijos, desde muy chiquitilla. Y le tocó muy duro en la vida y el último matrimonio con mi papá. eh, Y aún éramos así, mi hermana y yo y entiendo de que básicamente hacían malabares para sacarnos adelante. y ahora sí, yo, bueno, yo que conozco a tu mamá, obviamente, eh, ella es un amor y siento que de alguna manera sí te inculcó cosas muy buenas. Te Pues inculcó sí, cosas muy buenas, digamos, por ejemplo, el tema que después podemos hablar de eso, el tema de que a ti no se te quema el arroz, a ti nunca, no se te quema el agua. nunca Ese soy, tipo de cosas ella te preparó muy bien soy muy bueno para eso. y te dio como esa confianza. Cuando usted, ¿se acuerda ya que usted me contó que Pues usted, sí, si quería salir del colegio, usted no se escapaba? La sí, llamabas y le decías, ma, voy para la casa. sí, digamos que por un lado mami siempre fue mi lugar seguro, Ujú, era básicamente el lugar antiguo, papá trabaja, mamá en la casa, ujú, pero ella siempre me dio esa confianza, mami hasta el día de hoy siempre ha sido la ujú, que me salva, ujú. es Ahora no. ahora no, pero es Sí. a la que llamamos cuando tengo un problema. Ujú. De eh, consejos, o sea, ella es con los consejos. Uy. Exactamente, ella es mi lugar seguro, Ujú, básicamente. Bueno, ujú, ahora gracias a Dios tengo esposa, la mejor esposa del mundo, desde mi perspectiva, sé que ujú, ustedes tienen la suya, pero en vez de mi mamita sigue siendo mi lugar ujú, seguro. Entonces, ujú, desde pequeño, de ella básicamente me enseñó muchísimas cosas y a eso voy con las herramientas que cada uno me dio ujú, desde su manera de hacer las cosas. ujú, Ella me enseñó básicamente a cocinar, ujú, a de las cosas básicas del hogar. ujú. Y por el otro lado tenemos a tu papá Ajá. que te dio, no sé si se dice la palabra, te dio el don, pero tú haces lo que sea. Pues sí, soy bastante travieso. O sea, el mueble de cocina de nuestra casa lo hizo Joji, con sus Claro. manos. O sea, el mae fue, compró materiales y lo hizo. Y así con muchísimas cosas. Entonces, a eso me refiero, que tu papá te heredó el don del trabajo, porque tu papá es muy breteador, Pues sí. y tú eres muy breteador, y no te da miedo trabajar. Entonces, yo creo que por esa parte tu papá te heredó eso. Te dio esa herramienta de, mae, nada, hay que Ujú. trabajar, hay que trabajar. Sí, papi siempre me crió de esa manera, digamos. Pues, Ujú, mami me enseñaba a cocinar. ajá, De que eso es lo que te estaba contando. Yo llegaba ujú, al colegio y me hacía mis comidas. ujú, De hecho, hubo un tiempo en el que yo quise ser chef. En base a eso, porque me quedaba muy bien todo. ujú. Y chiquillo. Cocinas muy rico. Y chiquitillo, sí, Ujú, con 14 años me acuerdo venir del colegio y venir a cocinarme todo yo porque mami estudiaba en ese momento ujú, es cierto. y papi trabajaba, entonces, Para no sí. molestar. Y por el otro lado, mi papá siempre, fin de semana que hubiera libre, que se tenía que hacer algo en la casa, papi, póngase botas, pantalonetica, bloqueador y vamos a batir cemento. Ujú, Entonces, básicamente, ahí desde esa base, siempre él me jaló y eso es otra cosa. Yo ujú, siempre dije que si tenía un hijo y si se me concedía la meta o
El o el deseo. anhelo, sí, que tenía yo de tener un hijo varón, lo voy a criar de la misma manera. Y se ha criado así. Sí, Y tu ahí papá ha hay sido varias papi. fotos de Alessandro lavando el carro, tiene su Ajá. palita, su carretillo. Eso se Ajá. lo compró mi papá también, de Sí, hecho. las botitas de oro no le faltan. Ajá, y no le falta, si hay que hacer huecos en el patio para algo, Él él va es, conmigo, él es va feliz. con Tata, bueno, mi papá. Ajá. Siempre quise criarlo así para darle también de esa manera las herramientas necesarias para la vida, porque no Ujú, siempre vas a tener a alguien que te ayude, o tal vez el dinero. Estamos trabajando para eso, que gracias a Dios ahorita es un poquito más sencillo todo esto, ujú. pero sí, Antes era un poco siempre, más difícil. sí, O sea, antes era un poco más difícil todo. exacto. Todo era, eso también es otra cosa que no entiende ahora. O sea, todo antes era muchísimo más Ujú, difícil. Desde el conseguir dinero o el propio trabajo del que traigas el dinero a casa ujú. era muy difícil. Sí, es cierto. Es cierto. Entonces esa parte, sí. Pero sí les agradezco mucho a Hola, mis soy dos Gris. papás. Probablemente vayan a ver el video, obviamente, Espero que lo vayan a ver. eh, la crianza que me dieron, porque sí, todas las herramientas que me dieron me han servido hasta la fecha, hasta para enamorarte, porque de ahí salió la cocinada y todo lo demás que ya hablamos en el video. Vamos a hablar de eso en el Ajá, siguiente video. sí. Oh, qué lindos mis So, suegros. yeah. Y la segunda parte de la pregunta, no sé qué número es, ¿qué no harías hoy de que hizo tu papá? Obviamente son preguntas que se hacen del respeto, pero estamos en un momento en el que uno tiene que ser maduro y saber que hay cosas que hicieron nuestros papás que ahorita nosotros decimos, yo no haría eso. Y está Sí. bien cuestionárselo, no es irrespetuoso ni Está nada, bien sino salirse del saco, a eso, romper patrones. romper Ahora patrones. estamos mucho con el tema de romper patrones Corten, porque corten eso. básicamente vienen siendo muchos problemas arrastrados. Ujú. Básicamente eso es. Muchísimos, wow, muchísimos. Entonces, ¿qué no haría yo que hizo mi papá? De pues como ya lo mencioné, eh, cada quien cría y vive con las herramientas que se le dieron, heredadas, Ujú, digámoslo así. O sea, ujú. es lo que tus papás pasan de generación en generación. Lo que Y les es tocó vivir muchas veces. exactamente, y está en ti el querer cambiar eso, darte cuenta, o Ujú, sea, darte cuenta que hay cosas que están mal ujú, y de verdad es necesario romper con eso, ujú. porque viéndolo desde el amor que le tenés a tus propios hijos, te das cuenta que hay muchas cosas que, si bien es cierto, la hicieron también desde su amor, Ujú. pero con sus herramientas, no las hicieron bien. Que no del todo están tal vez Exactamente, no correctas. las hicieron bien. Por ejemplo, es lo que muchas veces también de alguna manera usted me reclama que yo no hablo, que no Ujú, expreso. ujú, eh, Básicamente no se dan cuenta en su momento el daño que le hacen a los chiquitos, ujú, varones más que todo, mm, con la simple frase de no llore porque usted usted es es hombre. hombre. Ujú. Qué daño le Los hacen a varones uno, no ¿sabes? lloran, los hombres no lloran, Los no, hombres no lloran. ¿Por qué no sean, se sigue usando esa frase? no sea maricón, esa es una palabra que detesto. Jamás. Esa es una palabra que detesto. ¿Por Jamás, qué? no. Porque si bien lo hacían por darte tal vez en ese momento valor a su manera, tontamente, pero Claro. por darte valor, por enseñarte a ser una persona fuerte, por el contrario, mm, tal vez hay quienes lo tomaron así y tal vez Ujú. servían en En el el momento. 1.5% de los casos de crianza, pero yo no lo tomé así. Eso lo único que me enseñó fue a no expresarme, Ujú, a callarme las cosas, ujú, a guardarme las cosas, ujú, porque hasta el día de hoy es difícil para mí expresar de muchísimas emociones. ujú. O Y sea, se casó con la persona que todo lo dice. sí, La que no entonces puede cerrar el hocico han sido 9 años de de aprendizaje. aprendizaje, Es, de es como es evaluarnos, como mi maestra en eso. de Y, terapia. y de ella aprender, porque tal vez esto me Dígalo, ha traído muchos problemas en la relación. dígalo. El tema de que tal vez un familiar me diga algo y yo me quede callado. Otro tema para hablar. Uy, Sí, eso ha sido mucho sí. y El tema como cuando empezaste a ir a terapia, que ujú, vayan a terapia, no es malo, el hombre puede ir a terapia. es lo mejor que pueden Vayan. hacer. ¿Qué te decía la psicóloga? Aprender a Ok, decir, no, no quiero. es básicamente, y eso sirve hasta en el trabajo. Vean, yo Ajá. soy muy trabajador, he tenido jefes malos, jefes buenos, pero siempre doy el Och. 180% y eso no es bueno. O Es sea, bueno para el trabajador, están felices conmigo, les con la gusta como empresa. trabajo, la empresa queda altísimo, yo nunca he salido mal de un lugar, Ujú. pero, Pero con usted mismo, ¿cómo de queda? ahí para adentro, cuando llegas a tu casa,
eso es un problema. Ujú, El no poder decir que no es otra de las cosas que ujú. también, o sea, me afectaron de esas pequeñas palabras que tal vez lo hacían para darme fuerza como hombre, pero es difícil, Afecta, exactamente. claro. O sea, no puedes decir no. Solamente, y porque tenemos una cultura que creemos que tenemos que justificar. No. O No, sea, si su horario es a las 8 de la noche, no. usted no tiene por qué quedarse después de eso porque tiene familia que le está esperando. Ayer vi un meme de eso donde salía alguien así y decía tu jefe viendo cómo sales a las 5 cuando tú ahora salías a las 5 y así. Exacto. No. Sí, Y a ti es te costaba difícil. decir no. Seamos Y sinceros. más en este país, o sea, Es, en muchos otros países respetan muchísimo la hora de salida, o sea, pero aquí no. En Costa pero, Rica no. aquí Te no, dan hora de entrada, pero no hay hora de salida. ajá, en muchos trabajos, o sea, bien por los que no tienen trabajos así, pero Hay muchos trabajos que hay muchos trabajos en los que, o sea, te ven mal si salís a la hora que salís. exacto. No, no, y incluso hasta con un familiar. Nos pasaba muchísimo que nos invitaban a una fiesta o a una actividad familiar, no queríamos ir, Ujú. y yo te decía, no, amor, no, man, él no tenía inventado, decía, no, mira, no voy a ir, pero es porque. Y yo decía, madre, no, diga que no, diga que no, Solo es decir que no, y es no es tonto malo porque decir no, es en mi malo cabeza, o sea, quedar mal era como, quedar mal. no, Ajá. como no es posible, pero de hecho la gente entiende. Por Ya después me supuesto, di cuenta de eso, o sea, la gente entiende, o sea, man, no puedo ir, ya me voy a quedar en la casa, estoy cansado. un domingo, que vaya uno a la casa un domingo a alguien a las 3 de la tarde, no, con lluvia, no. No, eso sí no la perdono, o sea, si está lloviendo un dominguito a las 3 de la tarde, Exacto. es tarde de películas, tarde con mi esposa, tarde de niños, Ajá. hacemos Lo que palomitas, lo que sea. sea. Pero creo que ese tipo de cosas, y volvemos a lo mismo, vienen cosas desde la infancia Mm, que uno arrastra muchísimo. En mi caso no es difícil, mi mamá me llama y dice, anda, tal sí, cosa, y yo le digo, mami, no. Y ya, no pasa nada. bueno, sí, pero en base a todo esto que creen, Ujú. los hombres sí lloran y lloramos Sí, mucho, y está bien que lo hagan. mucho. Casi siempre pasa con los que son maridos, se abren con su esposa, bueno, Ujú, los que les es más fácil abrirse ya de tiempo después, ujú. pero los hombres sí lloran y Sí lloran mucho. lloran. O sea, todas las inseguridades y conflictos que se crearon solo por una pequeña frase, eso es el tema de que ahora yo trato de autoanalizarme antes de hacer algo. Ujú. O sea, que Alessandro rayó una pared, ¿para qué le voy a pegar? No, O no sea, nos es lo gusta. que Bueno, pasó la nosotros vez dos no pasada. nos Ahora gusta. tengo una foto que me encanta, que de hecho creo que la tengo en el celular de fondo o algo así, donde hice una carilla de maldoso porque estaba rayando una pared y lo agarraste y le tomaste una foto y la foto me encanta. Y en lugar de destruirle ese momento de creatividad, Ujú. lo dejamos ser y la pared se limpió con un trapito en 5 minutos. Obviamente, después podemos hablar de eso. Hay un tema aquí de. Obviamente el respeto, ¿verdad? La casa y no van Exacto, a andar. digamos, él sabe también dónde lo hace. Ajá. Y le hemos dado cosas, digo, ahora le compramos una pizarra así, ¿no? Porque a él ¿Y le con qué? encanta pintar, ajá, Ajá. le encanta pintar, entonces él ahora pinta ahí. Me pidió, tengo una libreta, ya no existe, porque la rayó Sí. toda. Entonces, Eso aprendimos, obviamente, con TikTok de psicólogos que se llama canalizar. O sea, ajá. canalicen. Ok, Bueno, te amo. gracias. Hemos aprendido, ambos hemos aprendido mucho. Sí, aquí hay que canalizar las cosas. Ujú, ujú, porque al final es, de alguna manera, ¿qué tal si nuestro hijo va a ser el siguiente Picasso? Sí, ¿Me porque quiero pintar porque o le gusta, porque es algo que le apasiona. Entonces, ¿cómo le vas a llegar? Los que pegan a sus hijos, ¿cómo le vas a pegar o cómo le vas a castigar? Porque te hizo algo, te dibujó a ti. De hecho, ese día sí. estaba dibujándonos a nosotros en la pared. Y acuérdense de esto. Ustedes son el lugar seguro de sus hijos, Ujú, como lo es mi mamá para mí ujú, y con ciertas cosas mi papá también. ujú, Ustedes son el lugar seguro de ellos ujú, y que ustedes se conviertan en ese momento en el monstruo debajo de la cama por una cosa que se puede arreglar en 5 o 10 minutos, ujú. no vale la pena. No vale la pena, totalmente. No, no, no lo vale. O sea, permítanse conocerse, autoanalizarse y reflexionar Sí. sobre las cosas. Y como conclusión de todo esto, Sí, ya nos vamos al otro lado. importante o no, no importa, pero como conclusión de todo esto, es increíble ser papá. Mm, Es lo mejor que me ha pasado desde mi perspectiva. Obviamente, todos ustedes van a tener la suya. Todos tienen situaciones diferentes. Y tal vez cometieron un error que se convirtió en un bebé, pero ese bebé no tiene la culpa. no. Si no usaron protección, si no usaron pastillas, si fue una noche loca, lo que sea, es su responsabilidad. Ujú, Y si tuvo la madurez o la estupidez para
satisfacer sus necesidades en ese momento y eso se convirtió en una Una criatura, criatura. hágase responsable. Ujú. Y si no se hace responsable por él, porque yo sé que si se hace responsable en ese momento y a largo plazo o a corto plazo, se van a enamorar de esa criatura y van a hacer de su vida algo mejor. Siempre se puede Ujú, mejorar, aunque sea una torta. exactamente, aunque sea una torta. Acuérdense que si lo hacen, su vida, estoy seguro, va a mejorar, pero si no, toda su vida va a ser una sal. Ujú. Toda su vida va a ser una sal porque... Los hijos no se niegan. Ujú, exactamente. Y esto va para las chicas también. Ujú. Más, si usted se metió con un patas vueltas, con el que conoció allá todo hecho una mierda, borracho en el bar, o el que conoció en la esquina vendiendo purillos, hágase responsable porque es usted la que se metió con él, Ujú. no su chiquito, no su chiquita. Ujú. No importa Hágase la edad que tengan, responsable. o sea, se lo dice alguien que tuvo una bebé muy joven. O sea, fui una bebé teniendo una bebé y es difícil, pero hay que echar para adelante. O sea, no nieguen a sus hijos, no hagan como que no existen. Y si Sí, usted es una de esas personas y está viendo esto ahorita, siempre hay una forma de encaminar las cosas. sí. Siempre hay la manera de corregir eso que hacen, porque eso les va a quedar a ellos para siempre. Y otra cosa muy importante, y tómenlo como quieran, tengan paciencia. Vivimos en un tiempo ahorita en el que la paciencia no existe. No, todo es así. No hay tiempo, todo lo quieren ya. Y yo lo que hago muchas veces es ponerme en los zapatos de un pequeñito de 5 años o de una de 12 y más o menos acordarme cómo yo era en ese momento o qué quería o qué cosas hacía y regañarlos, reprenderlos, felicitarlos y todo ese tipo de cosas desde esa, desde eso, desde ponerme en sus zapatos. Ujú. ¿Por qué? Porque Todos tal somos vez niños. usted le pegó 4 gritos al chiquito y o sea, madre, tiene 5, 3 años, tiene 2 años. O sea, usted entiende lo que usted le está diciendo, pero él no. No, por aquí, por aquí. Exactamente, y no es que él sea tontico, que no le quiera hacer caso, simplemente él no entendió su orden porque para empezar la está viendo conmigo en ese momento. Ujú. Y él lo único que está diciendo es, si me están gritando y no sé ni que siquiera qué hice o por qué me están regañando si tal vez no hizo nada malo, o por lo menos en la cabecita él no. Se- Entonces, yo siento que se puede disciplinar con amor. Y es lo que hemos aprendido nosotros. Y seguimos aprendiendo. Y seguiremos aprendiendo. exactamente, yo creo Sí se que puede. solo una vez le pegaba a Maite y una vez le pegaba a Alessandro. Nunca más Y hasta el volvimos a día hacer de eso. hoy, eso me duele a mí Ujú. muchísimo más que lo que le dolió a ellos. Ujú. Y Y es fue lo cuando decidimos ya no. O sea, que eso nunca más iba a pasar. y se, Porque yo no sé la demás gente, sí, porque pero todos antes. los días uno se topa gente en la calle que son vergazos para arriba y vergazos para Ujú. abajo. Y háganse responsables, creen desde el amor. Y si no usen condón, les sale más barato. Sí, uf, muchísimos más Les sale baratos. más barato. Porque un paquete de pañales, vayan, en una vueltica a Pricemark y usan de esas cajas, Ajá. como una vez por quincena. No Y creo más. que eso para la bolsa es fatal. Si no están listos, mejor Piensen, piensen. No eso es tan es, complicado planificar las cosas. Y no, una vez uno básica, planifica y a veces, pero sí se puede cumplir los objetivos. básicamente sentido común. Ujú. Y las criaturas no tienen la culpa. No, Y yo quiero decirte que feliz día al papá. Que eres un papá gracias, increíble. gracias. Tuve Que muchos eres. regalitos. Es que te mereces todo. Yo siempre le he dicho a Yoji, bueno, y te he dicho a ti, Ujú, que tú eres ese papá que todos los niños se merecen. Siempre te trato, lo he dicho. trato. Eres ese papá que todos los niños de verdad se merecen. Sí, Y te amo, estoy muy orgullosa del papá que eres. gracias. Yo te manché. Nos vamos. Pero ahí les dejamos lo que quieran agarrar del video. Sí. Bye.